Me siento muy representado demasiado. Yo soy solo un maestro creativo, sí, pero un maestro. Y soy un profesor universitario. Me lo he ganado. Me lo he ganado, lo voy a tener, me lo gané con uno, me lo gané aquí. Y me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Me maravilla la manera como empezó el Congreso. Me encanta el sonido del euskara. Me encanta que lo mantengan. Yo valoro mucho eso por muchas razones culturales en mi país, pero también porque he vivido en Noruega y sé los noruegos la lucha que ellos también llevan por el materialismo. Ahora la lucha, por ejemplo, es el problema académico. Ahora valen según las nuevas directivas, imagino que vienen directamente de la EU, valen los artículos publicados en inglés. Pues están mucho mejor valorados académicamente. Y ahora los profesores noruegos, un grupo, van a publicar en estos días un libro donde discuten la importancia de entender el idioma como las materias que ellos tratan en su propio idioma. Entonces, muchas gracias por la invitación y estuve muy feliz de estar aquí. Yo titulé, de acuerdo con Gorka, mi conversación Blogs y Educación. Y le puse un subtítulo provocativo. Toda mi charla tiene un fundamento académico serio, pero yo no quiero aburrirlos aquí. Yo a veces tengo los congresos y algunos abuelos y les vienen a leer una ponencia muy elaborada, lo sé hacer, pero yo voy a hacer una cosa un poco más accesible a ustedes y también provocativa. Quiero ponerles un poquito la vida, que pensemos un poquito. Yo me estoy rasguñando la cabeza con estas ideas. Sé que no son fáciles, sé que nos van a exigir mucho a todos, pero yo creo que debíamos pensar. En noruego, esta es la manera de introducir. Hay dos temas ahí: cómo filtramos información y cómo vamos a lograr lo que queremos. Pero básicamente, yo quería comentarles, es posible, se puede dar un encuentro feliz entre los blogs y la educación. Si ustedes miran abajo, el fundamento de nuestra sociedad es la educación, que es una institución social. Desde toda la modernidad, con una base muy clara en la educación primaria, secundaria y universitaria, inclusive tocado ahora, en la modernidad más tardía, es basada en la objetividad, en el conocimiento de que podemos ser objetivos, neutrales, distanciados de la realidad. Y luego la educación está dentro de la alta cultura. Los profesores universitarios somos reconocidos como parte de la alta cultura de nuestras sociedades, como son los artistas, los intelectuales, los periodistas. Parte de la alta cultura. ¿Cómo puede ser que se encuentre esa cultura con la cultura de los blogs, que son diarios personales, subjetivos, y vulgares, abiertamente vulgares, baja cultura? Gente hablando de si el gato se le perdió hoy o no, si mañana voy a ir al cine o no, o si le viaje o no. La vulgaridad total. Puede estas dos cosas. ¿Por qué hablo yo de encuentro feliz? Porque quiero ser un poco provocativo, porque creo que a pesar de la pregunta de esos, y yo sé que me la van a objetar, y siempre va a ser posible objetar, es posible que haya un encuentro feliz entre una cosa tan seria como nuestra educación, que es pública, que debe ser seria, que debe ser, ¿cierto?, que debe propender por cosas grandes, se acerque a un mundo que es tan ramplón como el de la vida íntima de muchas personas. La mayoría de los blogs en el mundo son personales, historias personales, la inmensa mayoría. Después le siguen los de opinión, en tercer lugar los de cultura. Pero yo no voy a citar ahora cifras porque no importa, a veces citaré cifras. Entonces, tenemos un contraste, un posible encuentro y tal vez una conexión entre mundos tan diferentes. Una esfera pública en la escuela
y una esfera íntima en el blog. En la escuela domina y debe dominar, me parece muy bien, la racionalidad. Tal vez no tanto, ¿no? Sabemos que también las emociones dominan en la educación, pero menos. Pero al menos se propende de que es más fácil manejar las cosas en la esfera pública a nivel racional. En el blog las emociones priman, en la mayoría de los blogs, no en todos, obviamente. Nosotros los que tenemos algo de poder y una responsabilidad social, no podemos expresar todas nuestras emociones en los blogs, evidentemente. Entonces depende de quién use el blog, se usan más las emociones o no. Luego, en los blogs es el mundo de la experiencia, no el mundo de la racionalidad. Habla desde hoy viví tal cosa, hoy me pasó esto. Y luego, historias mínimas de gente anónima, la mayoría de los blogs, la inmensa mayoría. Hay, claro, estrellas ahí, hay profesores universitarios, hay investigadores serios, hay creadores, hay realizadores de cine haciendo blogs. En España hay varios y muy buenos, de cortometrajes y algunos de largometrajes. Almodóvar no ha entrado ni para asomarse, pero bueno. Y luego, en la escuela se maneja sabiduría y se maneja ciencia, sobre todo en la universidad. Entonces, estos dos mundos realmente pueden conectarse, podrán encontrarse. Mi idea es que de pronto sí. ¿Por qué? Porque los blogs están cobrando una fuerza especial ahora. Y la universidad, la educación media y la educación primaria, no pueden quedarse mirando que hay una tendencia fuerte en la sociedad y ellos se van a quedar quietos. Entonces mi inquietud es, ¿está pasando esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto se nos vino encima, señores. Hay mucha gente creando, no leyendo solamente. La mayoría son mirones, pero hay entre 100.000 nuevos blogs cada día, y en 57 millones de blogs que hay en estos momentos, de los que rastrea Tecnorati, tiene que haber una calidad ahí. Hay una cantidad de gente escribiendo bien ahí. En Latinoamérica, en Perú, por ejemplo, hay 10 o 15 escritores jóvenes, la mayoría, pero algunos de 40 y pico, 50 años, escribiendo blogs. Eso hace la blogosfera peruana, no me voy a extender en blogosferas, una blogosfera muy especial, con un dinamismo especial, porque una serie de escritores están metidos ahí y le han dado un dinamismo especial a esa blogosfera. No sucede lo mismo en otros países. Venezuela tiene varios, pero en Colombia son muy pocos, casi ninguno. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una cantidad de gente volcándose a este medio. Los escritores en Perú, la economía de Perú no da sino para que empieces a crear tu novela en internet, para que te comuniques con tu público, para que cuentes tus historias ahí. No sabemos qué va a pasar con los blogs, pero los tenemos aquí, están creciendo, y 100.000 nuevos cada día es una cosa impresionante. Según los cálculos que yo hice, y se lo comuniqué a mis colegas o amigos de la blogosfera colombiana, según eso, se están creando alrededor de un número de 300 blogs colombianos cada día. Son cifras interesantísimas, ¿no? Ahora, los blogs, ¿qué son? Ustedes, la mayoría deben saber, no me voy a poner a definir el blog, hay sitios donde ir a buscar la definición, pero a mí me parece que lo que quisiera hablar es que son un formato que básicamente promueve la interacción, por varias razones. Por el uso profundo de enlaces. Si uno quiere que lo lean, uno enlaza. Los otros que quieren que uno lo lea, te enlazan. Se trata de encontrarse con otros, conectar con otros que te lean y comenten, que entran a los comentarios y dejen algo, es lo más difícil. Moverse del simple mirón que lee al que escribe y le comenta algo, hay un paso. Hacer amigos en 100 países, escribí yo. Yo no tengo amigos en 100 países, pero sé que hay gente que los tiene. Es posible. Hay bloggers que tienen amigos en muchos países, al menos conocidos. Entonces, es una posibilidad también global. Y te refieres a lo local, pero a lo regional y lo global. Y luego, desarrollar charlas y debates. Eso es una de las cosas interesantes de los blogs.
Hay una esfera pública en los blogs que es importante destacar. Habermas habla de la importancia de las esferas públicas, donde se puede debatir y discutir. Antes eran los medios, básicamente, y los medios filtran todo. Tienen cancerberos, gatekeepers, que dicen, este artículo entra, este no. Esta persona viene a la entrevista en televisión, esta no. Es muy selectivo. En los blogs se eliminan esas barreras. Y la gente puede entrar de una manera diferente a una esfera pública donde puede hablar en público cosas que antes no se podían decir en público. Ahora, es además un formato que se basa en conexiones. Yo me voy a basar un poquito en mi charla para hablar de la teoría de la conectividad. Hay algunos teóricos ahora que están basando una teoría de la comunicación en la conexión, en cómo las conexiones de pronto, la conectividad es uno de los centros y de los ejes de la educación que nos pueden llevar a eso. ¿Qué auspician los blogs? Relaciones. Un blog donde uno escribe para uno mismo, es posible hacerlo, y hay varios. Nadie se entera, uno lo deja quietecito. Uno puede seguir su diario personal. Si uno no le cuenta a nadie, nadie va a entrar. Nadie va a saber la dirección. Es uno entre millones. Pero quien quiere crear relaciones puede hacerlo. Luego hay redes de autores y de lectores-autores. Todos los que leemos otro blog somos lectores-autores, además de que escribimos el nuestro. Una de las labores fundamentales, de las que más yo aprecio, es la labor de selección y filtración de información. Barrapunto, que ustedes casi todos conocen, es un ejemplo de ello. Meneame es otro, /.com en inglés. En Noruega también empieza a haber estos grupos donde se filtra. Pero además, en Colombia, por ejemplo, apenas acaban de crear uno que se llama Mueva la Red. Pero apenas, pues la blogosfera colombiana es pequeña y 3.000 y pico de blogs no más. Es muy joven porque no hay casi conectividad a banda ancha por falta de recursos y por lo cara que es en Latinoamérica. Pero ya empieza a haber redes de filtración donde las noticias van, todo el mundo publica, pero las más relevantes van quedando arriba. Pero uno entre sus amigos crea grupos de filtración. Yo los 30 o 40 que alcanzo a leer cada día me van diciendo, voy entro brevemente a Bloglines y miro a ver, esto me interesa, esto no me interesa. Pero mis amigos, la gente que escribe lo que a mí me interesa, los temas que a mí me interesan, me están filtrando. De toda esa barbaridad de información que hay en el mundo ahora, me filtran a mí la información. Estimulan la apertura de fronteras. Es muy importante, es muy interesante. El blog es una dinámica interna, regional, a veces de género. Hay un directorio llamado Blogs Mujer, donde inclusive por género se pueden agrupar las mujeres y tener como un centro de acopio. Pero también por región. Existen los blogs gallegos, los blogs catalanes, los ¿cómo se llaman? En el norte de México, que no sé, aquí se llama Monterrey, y hay ya una blogosfera solamente para esa región. Entonces, lo local se defiende en directorios locales, pero lo global también está integrado. A mí me entra una cantidad de gente de otros países, pues al menos de habla hispana. Una de las blogosferas con las que más me comunico a veces son con los dominicanos. ¿Por qué? Porque entran. Entonces tengo que leer la blogosfera dominicana. Tengo que empezar a enterarme de qué pasa con ellos. ¿Qué es lo que los mueve a ellos? Entonces las fronteras se borran un poco con los blogs. Y luego, yo, como ven, destaqué el compartir experiencias, primero, segundo emociones y tercero ideas. Lo que principalmente se transmite en este momento en Internet son historias de vida, experiencias. Después, emociones e ideas. Pero claro, en elecciones, por ejemplo, las ideas se mueven. Ahora, es un formato que estimula la lectura, la comparación, la búsqueda, la curiosidad, la indagación. En los más comprometidos, como nosotros los universitarios, muchos ingenieros,
muchos investigadores, también la investigación. Es posible investigar. Hay una cantidad de información que en el día a día de Internet está apareciendo. No sé cuántos de ustedes conocen la historia del teorema de Poincaré en matemáticas. Un gran matemático ruso decidió publicar la solución al famoso teorema de Poincaré. No lo publicó sino allí, rechaza todas las revistas, no quiere saber nada de eso, no quiere tener apoyo de las universidades. Lo publicó allí, allí lo ha dejado, y ha habido un grupo de otros matemáticos que han entrado a tratar de ver si es verdad que el tipo resolvió la hipótesis de Poincaré. Él lo hizo en 70 páginas de Internet. Ya ha habido dos que han probado que sí, el tipo tiene toda la razón, resolvió la hipótesis, le quisieron dar el premio este año, lo rechazó, pero la puso allí en la red. O sea, hay investigación seria en Internet. Este es un ejemplo, hay otros, muchos, que seguro ustedes conocen. Entonces, tiene una dimensión, él no lo publicó en un blog, seguro no sabe el blog, ni le interesa, pero lo que quiero decir es que quien tenga un blog también de pronto puede, y tenga interés en investigación, de pronto puede encontrarse con joyas como esta, de que a veces lo último que se está haciendo en ciencia, en tecnología, y todo eso está en la red. Ahora, en muchos también estimula la creación. Lo más importante es que promueven la cooperación, me parece a mí. ¿Por qué? Porque hay un sistema de recomendación. Yo recomiendo, miren, ¿por qué no paramos a esto? Miren aquello, acabo de descubrir esto. Todo el mundo contándole a los otros, ¿no es cierto? ¿Qué compartimos allí? ¿En qué formas cooperaron? Esta noticia vale, esta noticia es falsa, esta noticia está sesgada. El filtrado de información colaborativo tipo barrapunto, muchas personas diciendo, miren, ¿es o no es? Y también esa famosa frase que uno encuentra tanto en inglés, ¿no? Other people like this site, but you will be recommended to go to this other one. O sea, si le gustó este libro, lo de Amazonas, vaya a este otro libro. Si a usted le gusta este blog, visite este otro. O sea, es un sistema de filtrado entre gente que tiene intereses comunes. Ahí podríamos ir, pero por ahora no voy a ir todavía a mostrar. De pronto ahora muestro algunas páginas. Uy, me salí del Bueno, aquí lo que quería comentar es que a través de mis muchos años de discusión con colegas en la Universidad Colombiana, sobre todo en la Universidad Colombiana, también en Noruega, pero más que todo en la Universidad Colombiana, y de grandes debates internos y todo eso, una de las cosas que yo fui descubriendo, y es una frase con la que discutí mucho con mis colegas y que trataba de decirle a mis alumnos que era importante, mis alumnos eran comunicadores básicamente, y enseñaba en Colombia en el área audiovisual, es que el conocimiento no se transmite. Es imposible transmitir conocimiento. Los aparatos lo pueden hacer, pero un profesor no puede transmitir conocimiento. Es equivocado. Es tonto que un profesor se ponga a transmitir conocimiento. Es perder tiempo, es perder recursos, o sea, lo único que un profesor puede hacer es comunicar pasión, ganas de acceder a ese conocimiento. Yo creo que los buenos profesores son los que le dicen al alumno, miren la maravilla que es esto, vayan y lean tal libro. Yo tuve un profesor que nos enseñó literatura griega. Entre los muchos profesores buenos que tuve, este era extraordinario, porque era un tipo que cuando nos empezó a hablar de la Ilíada nos entusiasmó de tal manera, su amor por la obra era tal, empezaba a recitar en griego, era un loco, empezaba a recitar en griego. De pronto decía, muchachos, no sé que no entiende nada, pero oigan la música del idioma. Eso a mí me llevaba a leerla. Recitaba trozos, iba y nos gritaba los nombres, nos mostraba toda la pasión. Entonces lo único que nos hacía era, corre, lea la Ilíada.
Si no la lee no va a entender lo que está diciendo este loco. Y segundo, lo que él está diciendo tiene que ser muy bueno. Yo creo que uno puede, el profesor como ambiente ecológico, como medio ambiente de la educación, es no más que un motivador. Alguien que puede decirles, miren, yo estoy investigando esto y esto vale la pena. Arrímense. Entonces, es mi idea, ¿no? Veo que tenemos distinto. Yo tuve que pasar las cosas aquí por problemas de última hora, pero todo, la idea es que no se comunica, no se transmite conocimiento, sino que se comunica pasión. Esta foto la tomé en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Son dos estudiantes que se sentaron a ver un documental que tenían que ver, y como ven, transmitirles conocimiento a los estudiantes es difícil, a través de las nuevas tecnologías. Usted les pone el documental ahí al frente en la pantalla y ellas duermen plácidamente. ¿No? Aquí tengo, esta foto la tomé en Bergen, en un encuentro de música contemporánea, uno de los grandes maestros de la serialidad. Fue una cosa sensacional. Como ven, el público no era muy grande, no tomé mi foto no es muy buena, pero allí el tipo estaba comunicando pasión, y lo sentías, se sentía en la atmósfera la pasión de la gente, diciendo, este tipo nos está contando algo por lo que él vibra, y esta música tiene un interés que yo no conocía. Entonces tenemos que pensar diferente y caminar diferente en esta nueva época. Tenemos que pensar en una nueva forma de educación. Aquí yo acudo a la teoría de Paulo Freire, que seguro muchos de ustedes conocen. Y la idea es que nadie debe tratar de educar a nadie. ¿Por qué? La institución, los profesores y los estudiantes, creo que podemos aprender juntos. Yo creo que uno enseñando aprende, y eso lo sabemos todos los que enseñamos, aprende uno más que los estudiantes. Cuando los estudiantes en pequeños grupos se organizan para estudiar un texto juntos, como se hace mucho en la Universidad Noruega, aprenden más los que se han leído los textos y tienen que exponerlo a los demás. Es posible aprender juntos. Y nosotros tenemos que observar cómo los estudiantes aprenden para ver cómo ayudarles a que aprendan más rápido, más efectivamente, con más interés. Aquí puse el mayor llamado de atención con esa foto. El estudiante es el que se tiene que apropiar de la tarea de aprender, de formar conocimiento y formarse a sí mismo. No somos nosotros. Nosotros somos motivadores. Tenemos que convencer a los estudiantes, y a veces en unos sistemas es más fácil que en otros, de que eso es posible. En Colombia es más difícil. Por lo que he oído mis estudiantes de Erasmus, también pasa mucho en la universidad o en algunas universidades europeas y españolas. El estudiante va a la clase, el profesor me tiene que informar todo. Yo apunto lo que él dice y si eso no está ahí, en el examen no me lo puede preguntar. Uno es una tabla rasa que el profesor lo va a llenar. La Universidad Noruega, como tiene más bien la concepción un poco alemana, lo fundamental es la lista de lecturas. Un estudiante en un curso tiene que leerse 2.500 páginas, la mayoría de ellas en inglés, algunas en noruego, y sobre eso es el examen. Pueden no ir a las clases. El énfasis es que los profesores estemos presentando conocimiento nuevo, no repitiendo lo que se dice, lo que está en las lecturas. A aludir a las lecturas de otras maneras. Y las clases son mucho menos. Entonces la carga académica del profesor se va en investigación y en asesorías, no en estar dictando cosas que están en internet, que están en los libros, y mucho mejor dichas. Es mucho mejor un paper que yo ponerme a explicar un paper en una conferencia. Lo que puedo hacer en una conferencia es motivar para que la gente vaya y lea el paper y vean las bellezas de ideas que hay detrás en ese paper y vean cómo ahí inspirarlos a que busquen soluciones
algunos de los problemas que yo no pude resolver en ese paper. Entonces la información está en internet, y lo que hay es que enseñarles a buscarla, que vayan allá, ¿no? Pero esto implica un cambio, no solo en los profesores, sino en nosotros los estudiantes. Nosotros los estudiantes, o ustedes los estudiantes, o vosotros los estudiantes, implica un cambio, eso no es fácil. Porque es mucho más fácil sentarse y que el profesor me llene. Infórmeme. Ese es su trabajo, para eso le pagan. Yo no, yo apunto y quiero una nota. Yo no quiero sino una nota y un diploma. Ahora, depositarle toda la responsabilidad al estudiante implica que nosotros, que la universidad, que la institución educativa, organice muy bien de qué manera diseñamos los materiales educativos o la manera como decimos el curso. El curso va a ser así y lo que ustedes tienen que averiguar son estas cosas. Y la propuesta es que ustedes produzcan estos materiales sobre estos temas al final. Y eso tiene que estar pensado para que produzca intriga, curiosidad, deseo de descubrir cosas nuevas. Entonces, lo que tenemos que buscar es una educación que privilegie el goce de todos los participantes, de todos, profesor y estudiante. No un profesor que se aburre porque le toca dar la clase, y un estudiante que se aburre porque le toca ir para poder sacar buena nota. Que trate de la vida de todos. O sea, no solo de las ideas, no solo de los argumentos, no solo de la racionalidad. Que no siga los intereses del sistema y que se ocupe de los que no están dentro de él, que no son privilegiados al sistema, ¿no es cierto? Es una discusión que tiene que desenmascarar la actualidad y los canales que nos la cuentan, fundamentalmente crítica, claro. Y que tenga en cuenta que la comunicación, en lo central, en la educación, en la comunicación, y no se habla casi de eso, son las mediaciones. Hablamos de los medios de comunicación, no hay nada más incomunicativo que un programa de televisión. Es completamente vertical. La mediación se da cuando uno, con la persona que está sentada ahí. La gente empieza a rezar. ¿Cómo se les ocurre? Yo sé que no fue así. Es la mediación, es la resistencia de la gente cuando ve la televisión, es los cuestionamientos que se hace la gente cuando ve la televisión, es en la mediación que se da. Entonces, Jesús Martín Barbero lo ha dicho muy bien, no hay que estudiar los medios, no hay que estudiar la tecnología, no hay que endiosarla. Es la mediación entre esos aparatos y nosotros la que es importante. Es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde los estudiantes debemos investigar y los profesores debemos investigar. En las mediaciones, en lo que hay en la mitad, en la conexión, no en el aparato. En el máster de ciberperiodismo de aquí de los profesores Castaño y Gorka y varios, encontré esta, a mí me parece fabuloso, en una sociedad en constante evolución, ese es el problema ahora, estamos en constante evolución, los cambios son cada vez más rápidos, una época de rapidación, más difíciles de seguirle el paso. No se trata tanto de proporcionar habilidades y competencias predefinidas. Como está cambiando, ¿cómo podemos organizar un currículum para decir, usted va a ser ingeniero de tal cosa, entonces le vamos a predefinir su carrera de tal manera que sea perfecto ingeniero? A los 5 años, la ingeniería ha dado un vuelco porque, ¿cierto?, las teorías han cambiado, se han descubierto nuevos materiales, entonces no podemos predefinir. Entonces no se trata de cursos de actualización estándares, sino de capacitar dinámicamente a los trabajadores del conocimiento para incorporarlos a una cultura del aprendizaje permanente. ¿Qué es lo que hacemos los estudiantes cuando están en la universidad y los profesores? Tratar de aprender diario. Y se trata de que todos estemos en ese plan. Hay, sin embargo, aquí un aspecto muy interesante, yo estoy de acuerdo en casi todo, pero hay un aspecto que yo quiero enfatizar que falta aquí. Me salté una, pero en todo caso
se trata de las nuevas formas de aprender. En el modelo antiguo, el entorno tecnológico a veces se dimensiona mucho. Los blogs son muy importantes. No, los blogs son importantes en la medida en que le ayudan al estudiante a descubrir más, a descubrirse a sí mismo. El blog tiene esa cosa, de que en la medida en que escribiste vas, a mí me interesan estas cosas. Yo puedo escribir sobre esto. Yo no había caído en cuenta de esto y yo lo he pensado. Y lo pienso por escrito, cosas que no había pensado. Entonces, tiene que haber un ambiente propicio. Y por eso la mediación, la educación como mediación, es la que propicia que entidades educativas responsables de hacer que ese ambiente un poderoso motor de motivación para seguir aprendiendo. En la teoría del conectivismo se dice, la tecnología es importante, pero lo fundamental es que haya un ambiente ecológico que propicie el aprendizaje. No podemos tirar a los estudiantes a que se metan en internet solos ahí y se maten solos. Hay que orientarlos, hay que ayudarlos, hay que crear un ambiente común entre varios para que ellos van descubriendo sus propios mundos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les interesa? Yo recibí, entre las personas con las que me converso, a Arlovich, un personaje en Colombia, en un pueblo pequeño de Colombia que se llama Ibagué. Escribió Arlovich Correa Anchola, muy interesante, un maestro, está estudiando para maestro. Escribió un artículo muy interesante donde decía que los blogs te acunan, te acarician, te besan, te conversan. Pero lo fundamental que él decía era que aprender debería ser como leer y escribir blogs. Pero ese es tan aburrido porque hay una cantidad de personajes que se anidan en la verdad. A veces puede que ni se aniden, sino que ya es la rutina, ¿no? A mí me llamó mucho la atención este texto que él publicó en su blog y decidí destacarlo en mi blog para ver qué reacciones había. Recibí una respuesta muy interesante, a ver si ahora sí me funciona la internet y puedo mostrarla. Una mujer, una muchacha joven, se ve que está estudiando en una universidad norteamericana, yo no la conozco casi, pero no me voy a abrir, a ver si me abre. Desde Amherst, Massachusetts, a ver. No, está en la busco en la página, la copiamos ahí. Sucede que mi máquina a veces está muy controlada. Para que esté sincronizada en la universidad no me permiten a veces ciertas cosas y no he podido. Yo tenía algunas páginas listas para mostrarles, pero... En todo caso, la abeja, se llama La Abeja, escribe en español, se ve que es parte de una diáspora de algún país latinoamericano, no sé de dónde es, pero está estudiando en Amherst, Massachusetts, donde hay 5 famosas universidades. Bueno, un poquito más adelante. La respuesta. Pero la tengo como hiperlink. A ver si la pueden leer como hiperlink, ¿no? ¿No? Bueno, les cuento. Ella plantea que esa combinación podría ser muy interesante. Lo que quería mostrarles era un blog personal. Un blog personal donde ella está hablando de experiencias, y quería que leyeran un pedacito y vieran la foto. Está hablando de experiencias personales. Pero, claro, es una persona con cierta educación, una estudiante universitaria, y hace una reflexión, empieza a contar una historia, una experiencia personal con una dimensión multicultural fabulosa. Empieza a contar que ella tiene un grupo de estudio con 2 árabes y una inglesa. Y en ese grupo de estudio
bueno, van muy bien, aprenden, trabajan, y que a veces, claro, se ponen a hablar de la vida personal, privada. El texto es todo en español, contando esta historia, la historia más bien larga. Yo quería mostrarle algunos pedazos y las fotos la foto que ella incluyó es solamente de los vestidos que usan las árabes, largos hasta el piso. Y entonces, un día hablaron de qué usaban debajo. A veces no usamos nada, a veces usamos algo para el momento de la menstruación, una cosa que se llama para la menstruación. No sabían de tampones. Y viene esta discusión entre ellas. La una no quiere usar tampones, no quiere saber nada de su genitalidad. Y la otra decía que sí quiere aprender de las dos. Dice, por primera vez yo como latina me sentí occidental. Siempre discriminada en Estados Unidos, me sentí occidental. Yo sabía de tampones. Y obviamente la inglesa todo el tiempo le decía, tú eres la que le tienes que enseñar y ayudar. O sea, estamos en el esfero de la intimidad, pero es una intimidad que tiene relación con lo público, con las relaciones multiculturales. El texto es muy bello, yo lo dejaré, este estará en la red para que lo puedan ver después, lo dejaré más abierto para que se pueda leer en vez de dejarlo como hiperlink. Pero el texto es muy interesante porque está planteando, contando una experiencia que no es solo una experiencia, sino que hay conocimiento nuevo ahí. Algo que no sabíamos, algo que ella no sabía, aprendizaje, discusión. Y luego toda la aventura que es para esta mujer que por fin decide comprar los tampones y llevarlos al trabajo, y los va a usar en el trabajo mientras la otra espera. ¿Y quién va a ir al baño porque se está demorando? Entonces es muy divertido además. Estamos hablando de blogs como también como historias. Como a mí me interesa tanto el cine y la capacidad que tiene la narración como tal, uno de los problemas que a veces tenemos en la teoría y que Occidente ha desarrollado mucho, es una teoría a veces muy desligada de la manera como codificamos la información desde antaño, y es a través de historias. Las historias tienen una capacidad de aportar nueva información y nuevo conocimiento y sabiduría porque incluyen las emociones. Entonces yo creo que la narración hay que recuperarla, en algunos blogs existe, creo que en la educación debería usarlo más, nos debería dar menos miedo de que la gente lea historias personales y deberíamos estimular de que los estudiantes que se metan por ese lado lo hagan. Nos queda entonces este desafío, muy loco, muy difícil de vivir, montar un programa alternativo de universidad, liberando al estudiante de todas las responsabilidades curriculares. Déjelo escoger sus estudios. Cuando salga, entréguenle en lugar de un diploma, un certificado diciendo todo lo que él hizo en la escuela. Yo creo que es lo único responsable que puede hacer realmente una educación de verdad. Es lo que el estudiante produzca su propio conocimiento, el que él asimiló, los papers que escribió, o la tesis que hizo, o las películas que hizo, o el proyecto de puente si es un ingeniero, el que debe contar. Para la empresa inclusive, la relación empresa-universidad se va a mejorar. Si lo que cuenta es lo que él ha adquirido. No que siguió las notas, que fue a la clase del profesor, que logró sacar una buena nota en esto o en lo otro. En la escuela de cine yo publiqué en estos días, a raíz de que estaba preparando esto, la cita la encontré en la web de Gorka, en inglés, la traducción. La cita es de John Cage, tipo muy creativo, por cierto, muy loco. La idea es muy loca. ¿Qué hacemos entonces con las instituciones como existen ahora? Pero tenemos que empezar a cambiarlas. La escuela de cine noruega es muy reciente, no tiene más de... No tenían industria, como no tenían casi industria, la gente aprendía haciendo cortos. Entonces, como Dinamarca y Suecia tienen escuelas de cine establecidas, Noruega no, tiene apenas 10 años. Cada 3 años sacan 6, como son un país pequeño, 4,5 millones de habitantes,
6 directores, 6 productores, 6 editores. Cada 3 años entran, 6 de cada cual, se presentan muchos y sacan 6. Yo he seguido un poco la escuela por varias razones y allí no hay notas. Claro que es un trabajo creativo. No hay notas, hay trabajos. Y el ritmo de los trabajos es trepidante. Y el estudiantado tiene todos los elementos para hacer esos trabajos. Y lo único que el tutor de editores, al final escribe un documento donde dice, esta persona sabe manejar tal software, sabe manejar tal aparato, sabe hacer tal y tal cosa, hizo tales y tales, colaboró en tales y tales películas, y hizo él mismo esta, le dejamos que hiciera una solo, aparte de un editor. Y el estudiante cuando busca trabajo, tiene esa carta y tiene lo que ha hecho. No hay notas. Y trabajan mucho, tanto estudiantes como profesores. Pero allí hay todo el tiempo esos profesores apoyando. Hay una ecología, un ambiente muy bueno, donde el estudiante siente el estímulo de ir buscando su propio camino. Y en algunos de los proyectos les dicen, queremos que sea así, pero la mayoría de los proyectos son abiertos. Usted es el que tiene que decidir qué cine quiere hacer. Ustedes reúnen en un grupo y deciden qué película van a hacer. No el problema es nuestro. Ustedes son los que tienen que aprender. No somos nosotros. Nosotros ya somos profesionales, ya sabemos. Sabemos, bueno, en creación nunca nadie sabe nada, ¿no? Pero de alguna manera tienen las destrezas. Entonces, las destrezas y los conocimientos se aprenden sin necesidad de notas. Eso sucede también en algunas maestrías ahora en todo el mundo. En Escandinavia también. El estudiante entra, hay 1 o 2 cursos nomás donde se enteran de la bibliografía y de un método para investigar. Si no lo tienen desde antes, se supone que lo traen desde antes. Y el resto, escoja su tema de investigación y trabajen. Y venga, hablemos, cómo va, cómo le está yendo. Encontré esa información, mire este artículo en internet, mire este otro libro. Recambie, busque. Es un proceso difícil de investigar. Aprender uno solo no es tan fácil, todos lo sabemos. Pero si hay alguien que le esté ayudando a uno y si hay un grupito, que es lo que hemos empezado a hacer también con los blogs y que veo que lo están haciendo también aquí con los blogs. En los blogs se desarrollan comunidades donde es posible comentarse y ayudarse mutuamente, ¿no es cierto? Los blogs, wikis y otras formas colaborativas están replanteando la educación como un proceso de 2 vías. No el proceso vertical de profesor-alumno, sino de 2 personas conversando para adquirir conocimiento. En lugar de la línea secuencial contenido, información, conocimiento, es un paso, ¿cierto? Los datos están allí, no son nada. Datos solo no son conocimiento. Están en internet, están en los libros, están en las estadísticas, no son nada. Después de esos datos viene información, tampoco es nada. El conocimiento se crea cuando alguien mira eso y lo empieza a analizar, a criticar, a sacar conclusiones, a comparar. Esa secuencialidad no es la más importante. A veces uno puede ir de varias maneras, hay que volver a los datos. Entonces aquí usé una palabra nueva, los aprendientes, para que nos saquemos esa cosa de los estudiantes. Se trata de que seamos aprendientes. Tenemos varias herramientas y muchas fuentes de información ahora con internet y con todas las bibliotecas, pero sobre todo con internet, y muchas fuentes de información que pueden usar para crear sus propios senderos de aprendizaje. Mi propuesta es que yo creo que los estudiantes deben encontrar su sendero. ¿A qué ritmo va? ¿Cómo lo pueden encontrar? La institución y el instructor deben asegurar que los elementos de aprendizaje críticos se adquieran enfocándose para crear y auspiciar un ambiente de aprendizaje y ayudarle a desarrollar conexiones y enlaces a los aprendientes. Yo encuentro muchos estudiantes míos y a veces me he encontrado en esta situación, buscando una identidad con el conocimiento. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? No sé. Y hay maneras de encontrar identidad, orgánicas.
es nuestro propio camino que empieza allí, ¿no es cierto? Es el pie que empieza a caminar y a aprender, ¿no es cierto? Entonces no se trata de ponerse en la cabeza de otros, sino desde el vientre casi materno empezar a buscar. Estamos aprendiendo desde el vientre materno, lo sabemos. Ahora, esa ecología que yo busco en las escuelas, en las universidades y todo eso, esos ambientes de aprendizaje, donde cada estudiante está buscando lo suyo, pero en un ambiente de aprendizaje se basa en cosas como, que yo les sugiero, que propongo, como escuche, a los profesores escuchar más, a los estudiantes también escuchar más, construye sobre lo existente, usted sabe mucho, hable y diga, los blogs son un elemento maravilloso para eso, la oportunidad de hablar, de decir en público, de obligarme a decir en público, qué sé yo realmente, qué puedo escribir, qué puedo enlazar. Piensa en grande y por supuesto disfrutarlo, ¿no es cierto? Ya para terminar, quería mencionar que es posible reírse de todo, ¿no? Yo creo que por ahí suspendo y más bien abro al debate a que discutamos. Muchas gracias.